Hola amigos de Roma, estamos aquí de nuevo en otro programa de estos que os tenemos acostumbrados. Eh, Digo siempre amigos de Roma, pero ya sabéis que sois calamares, ¿eh? Como mi compañero Sergio Alejo, que tengo aquí al lado. ¿Cómo estás, calamar? Hombre, Calamar Mayor, ¿cómo estás? Aquí estamos. Mayor porque eres mayor de edad que Ah, yo, vale, vale. No porque soy no más te grande, sino preocupes. mayor de edad. De grande somos iguales, Bueno, que somos dos cónsules con los mismos sí, poderes. Hoy traemos un tema bastante importante de dos hombres que son casi tan importantes como nosotros, Sergio. No llegan, pero casi son tan importantes. Vamos a hablar de Trajano y vamos a hablar de Adriano. A ver qué diferencia hay o qué encontramos nosotros o a qué le damos importancia a este cambio de Trajano, Adriano. ¿Qué pasó? ¿No? Trajano expansionista y Adriano menos expansionista, ¿no? Esta expansión o esta no expansión es por algo, ya te lo digo yo, es porque era un cobarde o es por unas circunstancias que, bueno, que el imperio se las daba así, ¿no? Por lo pronto, ¿tú consideras más grande a Trajano o Adriano? Es una pregunta buena esta. esta es muy complicada, ¿no? Porque Trajano consiguió casi lo máximo. Bueno, llegó luego, expandió los límites o las fronteras del imperio al máximo jamás conocido, ¿no? De toda la historia de Roma, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es algo magistral, un gran logro, y su sucesor, en este caso, Adriano, se le conoce pues, por ser el primer emperador que no se expansiona, sino que se queda un poco en stand-by, incluso se dedica más a defender lo logrado, lo conseguido, lo conquistado, y en alguna ocasión pues incluso tiene que retroceder y ceder algo de territorio, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que analizarlo con detalle, porque la figura de Adriano es un poco... tiene un poco de controversia, porque muchos le han llamado como el emperador cobarde, el culín, ¿no? de la dinastía Ulpio-Aelia Antonina, ¿no? Y realmente quizás habría que conocer con detalle las circunstancias con las que se encontró, pues para tomar esas decisiones, ¿no? Porque quizá ya no había más donde extenderse e igualar a Trajano. Yo pienso que era algo demasiado Sí, sí. ambicioso. Yo te entiendo, pero yo ver a Trajano por los Tirrenes, bajando por el Tigris, esto no, a mí se me pone la piel de gallina. Son dos emperadores, es verdad que Trajano expansionó el imperio, pero Adriano consolidó el imperio, ¿no? Con lo cual cada uno tiene su parte de importancia. Militarmente hablando, evidentemente Trajano conquistó la Dacia en dos guerras sucesivas, ¿no? Y luego intentó ir a por la Partia, y a la Partia también estaba teniendo bastante éxito, ¿no? Hasta que enfermó y después de esta enfermedad murió. Después de 3 años tenía muchísima parte de la Partia conquistada. Yo soy de la opinión, Sergio, por lo que he estudiado por mis libros, ¿no? En este caso por Teto Burgos, ¿no? Pero que no tiene que... En las relaciones, yo creo que Trajano se echó atrás por la intendencia. Y ya te lo digo así directamente. ¿Tú sabes lo que debería costar tener en Mesopotamia o en tierras más cerca todavía de Partia 50.000 hombres donde allí no se producía nada y había que llevárselo todo? ¿Qué sacaba Roma de allí? Correcto, es complicado porque incluso en tiempos muy posteriores, cuando Juliano el Apóstata inicia también su campaña de conquista del imperio persa, en aquel caso ya eran, claro, esto ya eran sasánidas, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un serio problema con la logística para mover un ejército también de unas dimensiones muy parecidas. Entonces, llevar tanta gente en un sitio donde no hay producción, donde tienes que llevar un convoy constante de suministros, tanto por tierra como por los ríos, etcétera, etcétera, entonces eso te impone una obra de abastecimiento majestuosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Trajano había conseguido mucho, llegó al corazón del Imperio Parto en aquel momento, pero yo pienso que también se dio cuenta de que había un límite para todo, ¿no? Y yo creo que él ya era el Princeps Optimus Maximus ya, y no tenía más títulos que le cupieran en su nombre, ¿no? A ver, era el Dacicus, era el Particus, era el... Bueno, tendría ahí una cantidad de epítetos brutal, ¿no? Y además Adriano estaba con él, ¿no? Realmente, porque no tenemos que perder de vista que Adriano mamó un poco del éxito y de la manera de ser y de dirigir y de comandar los ejércitos de Trajano, porque Adriano fue un legado de una de sus legiones durante mucho tiempo, y luego por X circunstancias que no, a día de hoy tampoco
sabemos, también es verdad que hay gente que le sitúa como un poco oportunista allí en el momento adecuado y que incluso la mujer de Trajano pues orquestó todo para que al final él se acabara convirtiendo en el sucesor, ¿no? Pero el cambio de política, o sea, quizá él fue consciente de que Trajano había alcanzado ya la cima del Olimpo, ¿no? Y él, que estaba siempre a su lado y que había compartido los buenos y los malos momentos, yo entiendo que a lo mejor se dio cuenta de que él tampoco podía superar esa gesta, sino que lo que tenía que hacer es dedicarse a consolidar lo que Trajano había conseguido, ¿no? Sí, yo lo veo así. Además, esto está empujado un poco tipo lo que he dicho antes, ¿no? Es cierto que Trajano expandió mucho el imperio, ¿no? Pero si nos vamos a poner realmente, Sergio, de los Julio, de Augusto, expansionó mucho el imperio. Tiberio consolidó esa expansión, pero después el único que expansionó el imperio fue Claudio. De una manera significativa hablo, ¿no? Con Britania, que también dijo que la había conquistado y mira, Adriano tuvo que hacer el muro y ya estaba conquistada desde Claudio, ¿no? Yo creo que el realmente raro del todo es Trajano, porque Trajano conquistó la Dacia, tiró del Danubio y atacó la Partia no la conquistó, pero la Dacia sí, ¿no? Yo creo que los emperadores romanos, Adriano se dio cuenta de ello, ¿no? Pero los anteriores a Trajano, yo creo que ya eran muy conscientes de decir, si nosotros pasamos el Rin, la economía que hay al norte de Rin y al norte de Danubio, pues, quitando la Dacia quizás, es una economía muy diferente a la nuestra, ¿no? Ellos no viven del trigo, no viven de poder almacenar muchísimos alimentos. Estamos hablando de que nosotros tenemos grandes civilizaciones, tenemos grandes terrenos de cultivo de trigo, o sea, podemos dar mucha intendencia, y esto al norte no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y entonces, si el alimento más importante de los romanos es el trigo de las legiones, y yo no puedo llevar ese trigo allí, estamos hablando de aproximadamente entre 800 y 1000 gramos de trigo por hombre y día. ¿Cómo llevamos eso a tantos hombres tan lejos del Mediterráneo, ¿no? Y yo creo que eso les frenaba mucho. Hay hombres intrépidos como Trajano, pues que ellos seguramente decían el botín de guerra compensa todo esto, ¿no? Pero hay otros un poco más prudentes, como Adriano, que no lo veían así, ¿no? Y luego además Adriano creo que se dio cuenta de que al imperio había que cohesionarlo. Se había expansionado mucho y había que cohesionarlo, ¿no? Y todas estas ciudades que ya empezó a fundar el mismísimo Trajano, que Adriano consiguió también hacer unas cuantas más, ¿no? Los antoninos y los flavios hicieron muchas colonias, ¿no? Esto era para vertebrar el imperio. Yo creo que Adriano dijo, antes de expansionarnos más, o si alguna vez existe la posibilidad de expansionarnos, tenemos que tener un imperio fuerte para poder suplir todas estas cosas. Yo creo que él pensó más en esto. No, y además hay que tener en cuenta que su política era muy diferente de la de Trajano, pero tampoco fue una política inmovilista, sino al contrario, que Adriano si se caracterizó por algo fue porque fue un emperador viajero, ¿no? Le llamaron ahí emperadores por el mundo, ¿no? Hicieron un documental, una serie de programas que le seguían, ¿no? Allí por todos los rincones donde se movía, ¿no? Era un emperador también muy cercano, se preocupaba constantemente por las tropas, por los acantonamientos fronterizos, visitó su propio muro, ¿no? El muro que se hizo allí en la provincia de Britania, se interesó por las obras, por la construcción y por el estado de las legiones, por la disciplina, por la formación, o sea que realmente él tenía las bases de su política se sentaron en consolidar todo aquello porque era importante para que la romanidad avanzara, pues que lo que se dejaba atrás que quedará bien resguardado y bien romanizado, ¿no? Porque ¿de qué serviría ir mucho más allá si luego no consolidabas lo que habías dejado atrás, ¿no? Por eso el ejemplo más claro y el que me viene más a la mente ahora es el del propio Alejandro Magno, ¿no? Cuando él se expande hasta el Pakistán y hasta el Punjab y hasta la India, el norte de la India, somete muchísimos territorios, muchísimas provincias, pero cuando vuelve de nuevo hacia Babilonia, todas esas provincias vuelven a rebelarse porque realmente no hay un poder centralizado que haya dejado un sustrato suficientemente poderoso como para hacer que esa gente se helenice, ¿no? Entonces, lo que no podía permitirse Adriano en este caso era conquistar muchísimo, si no podía asegurar luego ese territorio que se había conquistado. Entonces, yo no pienso que sea un cobarde. Muchos lo tacharon en su día de cobarde. Muchos revisionistas también incluso han dicho que fue un emperador conformista, incluso que reculó ante las exigencias de los del otro lado del limes, ¿no? Pero si hablamos de un emperador que hizo eso, por ejemplo, el innombrable Domiciano, ¿no? Que estaba pagando tributo a los dacios, un tributo vergonzoso, y que Trajano fue el que al subir al poder dijo, esto se ha acabado, date, aquí hay que acabar con estas cosas. Y Adriano, para mí, desde mi punto de vista,
no es un emperador conformista, es un emperador inteligente, porque en un momento de máxima expansión, lo único que le quedaba hacer era consolidar posiciones, ¿no? Sí, 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 yo también lo veo así. Yo creo que él vertebró, por ejemplo, una cosa un poco tonta, ¿no? Hemos perdido muchos soldados, por ejemplo, en las guerras partanas, en las guerras dacias. ¿De qué se nutren las legiones romanas? De ciudadanos romanos. ¿Tenemos ciudadanos romanos? Tenemos que crear ciudadanos romanos. ¿Dónde? En las colonias. Pues habrá que hacer ver a la gente que es bueno ser ciudadano romano, ¿no? Y esto, pues se lo hizo, como dices tú, cuestionando el imperio y viajando. Él viajaba y tal como viajaba, iba arreglando lo que encontraba. Quiero decir que él iba con su dinero imperial y lo iba haciendo, con lo cual tenía que procurar que hubiera estos ciudadanos. Algún problema ya habría, Sergio, porque acuérdate que parece ser que fue el primero que puso estas tropas, que eran los numeri, que eran estos auxiliares, pero locales, de la zona, ¿no? Estos que no iban a ser desplazados y que su misión era defender esa zona de frontera. Él ya lo sacaba, ¿no? Tenemos legiones, tenemos auxiliar y él ve la necesidad de generar esto. Algo tenía que haber, que veía, eh, porque si no, las cosas no se crean de la nada, ¿no? Con lo cual, este hombre era un hombre inteligente. Además, Sergio, otra pregunta que te hago a ti para que tú lo veas. Mm, Realmente, cuando hablamos de la Pax Romana, o sea, esto es decir, hay años de paz dentro del imperio, las fronteras no, pero dentro del imperio, cuando decimos la Paz Romana, nos estamos hablando de esto, de los Ulpios. Estamos hablando de los Aulios, ¿no? De los de Nerva o los de Antonino, porque se les llama de todas maneras. Estamos hablando de ellos. Sí, porque realmente después de ellos vuelven a haber guerras civiles. Antes de ello, con los Flavios también ha habido al final de la dinastía Judeo-Claudio, pues está ese año de los 4 emperadores, con guerras civiles, con conflictos internos. Entonces sí que es verdad que con la dinastía Ulpio-Aelia Antonina, o como la queráis llamar, porque hay gente que dice Y Antoninos, Nerva, también pues se y le pone Nerva, Nerva. claro, porque hay de todo, ¿no? Es un Ulpio Aelia Antonina Nerviana, ¿no? Entonces, con toda esta gran dinastía es cuando se produce realmente la verdadera Pax Romana, ¿no? Porque sí que hay conflictos en las fronteras, hay guerras de expansión y guerras de defensa, pero sobre todo las defensivas son más en tiempos de Marco Aurelio y Cómodo, pero sí que es verdad que establecen una paz interna que no se había vivido hasta entonces en ningún punto del vastísimo imperio, ¿no? En el interior, sí, en el interior del imperio creo que son los tiempos de más bonanza y de mayor paz, ¿no? Y prueba de esto que dice Sergio, de que una cosa es ir al enemigo y ganarle, y otra cosa es que se quede quieto, es lo que tuvo que hacer en Britania, que es con los caledonios, ¿no? Con estos pictos que no se rendían nunca, ¿no? Parece ser que años atrás, en la época precisamente de Domiciano, estos ya estaban rendidos, ¿no? A Agripa les dio pal pelo a todos estos, ¿no? Y en principio tenían que estar rendidos. Sin embargo, iban las tropas, sometían a los pueblos, Agripa pero no eran dices, capaces de... con Agripa dices agrícola, ¿no? Agrícola, sí, perdón, Eso agrícola. es. Vale, Con vale. agrícola, sí, agrícola y Domiciano, sí. Agripa estaba ya criando malvas. Sí, el pobrecito Agripa, sí. Agrícola, es que son dos grandes generales los dos, ¿no? Sí. Sí, sí. Agrícola con Domiciano, es cierto, con sus campañas, 6 o 7 años que tuvo en campaña, pues acabó, parece ser que esa zona fue pacificada y no era cierta. No fueron capaces nunca de mantenerla, ¿no? Igual que no fueron capaces de mantener la Germania Magna, igual que no eran capaces de mantener un control efectivo fuera al norte del Danubio, porque era muy difícil, lo que dices tú. Una cosa era conquistar la Partia y otra cosa es poder mantenerla. Los recursos que se necesitaban para poder mantenerla igual no compensaban el esfuerzo, ¿no? Y allí en el norte yo creo que él veía que era más fácil hacer un muro que estar gastando todo el rato tropas para ir a castigar, ¿no? Se hacía el muro y aquellos veían el muro como una frontera natural porque allí no había río grande, no estaba el Rin, pues igual lo dejaron tranquilos, ¿no? Bueno, los pictos no se quedaron muy tranquilos nunca, pero yo creo que la idea es esta. Una cosa es conquistar el terreno, que esto es muy importante de que los clientes lo escuchen. Yo voy con mis tropas y soy capaz de conquistar porque son la legión de romanos, pero ese territorio, luego cómo se vertebra, cómo se controla, cómo evito que esos hombres, una vez que se hayan retirado, si van 50.000 hombres y se quedan 5.000, cómo evito que se rebelen y se los carguen. Eso es muy complicado. Sí, por eso no es un emperador, desde mi parecer, cobarde, sino inteligente y audaz, porque acometer todas esas obras de defensa, como son los limes en forma de murallas o de muros largos, pues no es una cosa
una decisión que se tome así como así, ¿no? Entiendo que se valoraría y él valoraría, después de visitar in situ sobre el terreno en Britania, la idoneidad de construirlo, allí en la Germania Magna también, el Danubio también estaba muy recientemente conquistado, toda la zona de la Dacia, entonces hay que romanizar todos esos territorios. Son territorios muy nuevos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es difícil comparar a uno con otro, pero yo diría, Trajano, esto es mi opinión, ¿vale? Luego os pediremos la vuestra, evidentemente. No es que tengamos la verdad absoluta. Nosotros nos basamos en los estudios, en las investigaciones y en todo lo que hemos podido leer, ¿no? Entonces, podríamos decir o concluir que Trajano estructura las bases de un imperio fuerte y Adriano construye el techo, ¿no? ¿Vale? Él es como, uno es el arquitecto de las bases y el otro es el arquitecto del techo y la techumbre, que sirve pues para completar la obra. ¿Es un continuista Adriano de Trajano? En nivel político, sí. A nivel militar, evidentemente no lo es, porque no continúa con la expansión, pero es que, ¿qué hubiese pasado? Te lanzo la pregunta yo ahora. Tú me has lanzado una antes y yo te lanzo ahora una otra a ti. ¿Qué hubiese pasado si Trajano hubiese vivido 10 años más? ¿Habría seguido conquistando? Yo creo que la India es nuestra, tal como te lo cuento. La India, ¿sabes el sueño de Alejandro Magno? Trajano lo consigue. Es muy difícil esto, Sergio, de saber, porque él hubiera conquistado probablemente la Partia, pero lo hubiera podido aguantar 10 años. Él hubiera tenido que volver a Roma, aunque simplemente a celebrar su triunfo, y se hubieran retirado miles y miles y miles de hombres de allí. ¿Y cómo mantiene la Partia? Quiero decir que porque los partos habían perdido terreno, Sergio, pero no habían perdido tantos hombres. Quiero decir que los partos se retiraban, se iban retirando y realmente donde perdieron fueron ciudades. Las ciudades sí que es verdad que menos 2 o 3 que aguantaron, las demás cayeron todas, ¿no? Incluso la capital. Pero los partos se retiraban, ¿no? O sea, el ejército parto no estaba totalmente, no estaba destruido. Y Trajano lo sabía perfectamente, ¿no? Así que es complicado. Cuando un ejército se retira y tú no lo vences, es complicado, ¿eh? Yo creo que lo hubiera intentado, desde luego. No sé si Roma hubiera podido mantener. Verdad que Adriano se retiró de la Partia, pero no sé si hubiera podido aguantarla porque no pudo nunca. O sea, el imperio hubo épocas en las que también era muy rico y la provincia de Mesopotamia, que estaba ahí en medio entre el Tigris y el Éufrates, siempre fue intercambiada por uno y por el otro. Ni los partos podían mantenerla, ni los romanos tampoco. Siempre fue un toma y daca, ¿no? Y esto es porque debe ser muy complicado pues, mantener a muchos hombres en pie de guerra en 20 años, 30 años, 40 años. Claro, es lo que decimos, ¿no? A nivel constante sí que quizá lo hubiese intentado, pero realmente los recursos llegaban hasta donde llegaban, ¿no? Y el imperio pues era muy amplio y las fronteras eran muy extensas y añadir nuevas fronteras cuando todavía no has acabado de consolidar las que ya tienes hechas, pues imaginaos lo complicado que puede ser. Entonces, a modo de conclusión, porque ya nos hemos dilatado bastante en el tiempo y hemos hecho ya las reflexiones Ahora, adecuadas. Sergio, ahora me viene un ejemplo, perdona, ahora me viene un ejemplo de lo mantener territorio. Pompeyo creo que fue el primero en llegar a Judea, o de una manera seria, ¿no? Los judíos se rebelaron, Pompeyo tuvo problemas, pero poco después, con Vespasiano y los Flavios, los judíos se rebelaron. Con Adriano también, Con Adriano también. y estaba bastante introducidos en el Imperio Romano. O sea, mantener un territorio, si tú no eres capaz de convencer a los habitantes de ese terreno de que les convenía ser romanos, era muy difícil. Y Marco Aurelio también tuvo otra revuelta judía. Quiero decir que es muy complicado. Así que este hombre era consciente de que primero tenía Adriano, de que primero tenía que cohesionar el imperio, se tenía que conseguir que el mayor número posible de gente quisiera ser ciudadano romano. Pues sí, con esto yo creo que queda clara nuestra posición, que es bastante similar. Coincidimos bastante, Ángel, en esto no ha habido discrepancia, pero eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta en nada, ¿no? Hemos cogido dos figuras, digamos, seguidas, ¿no? Continuadas en el tiempo, ¿no? Un heredero del otro, ¿no? Entonces, comparar a Trajano con Adriano es complicado. Cada uno tiene su manera de reinar y cada uno llegó al trono o a la púrpura en unas circunstancias diferentes. Trajano se encontró un imperio diferente del que se encontró Adriano y cada uno tuvo que tomar decisiones políticas diferentes y Perdona, militares. Sergio, pero yo llego a la misma situación que Trajano. Domiciano pagándole oro a Decébalo y también, también voy a ir de guerra. Quiero decir, eso no se puede permitir. Que eso de que Roma Correcto. pague oro para la paz. Esto no puede ser. También voy, ¿no? Pero como dices tú, Trajano se encontró un imperio bastante en una crisis y Adriano no se lo encontró en una crisis, se lo encontró ya bastante
bastante fuerte, pero probablemente la guerra de la Partia, porque cuando murió Trajano, la guerra de la Partia estaba en pleno apogeo, esto tenía que tener unos gastos enormes y yo creo que Adriano era consciente de que necesitaba recursos para el imperio. No, no, y cuenta que también la Dacia está recién conquistada, o sea que te dejas también un territorio bastante proclive a la rebelión en tus espaldas. Entonces, quizá luego se te junten, se te alcen los dos, no puedas contenerlo, entonces también es un movimiento inteligente, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, compararlos es complicado, pero tendría que ser pues cada uno por un lado, ¿no? Ahora, os lanzamos esta pregunta, que vosotros sois los que tenéis siempre la razón, nosotros somos cónsules por y para el pueblo, y el pueblo es el que acaba decidiendo, ¿no? Entonces, nosotros, antes de acabar el programa, pues os lanzaremos la pregunta, ¿vale? Una pregunta que no tiene trampa, ¿eh? Que aquí cada uno puede expresarse como quiera. Lo podéis hacer bien a través de los comentarios de este mismo vídeo, los podéis hacer en los comentarios del podcast que colgará Ángel luego en iVoox, o en Facebook o en cualquiera de nuestras redes, o incluso por correo electrónico. Si sois muy timidillos y no os gusta que vean vuestros comentarios, pues nos los enviáis a nuestros correos electrónicos y responderemos. Y la pregunta es, ¿vosotros qué opináis? ¿Trajano mejor que Adriano? ¿Adriano mejor que Trajano? ¿Adriano un cobarde? ¿Trajano un valiente? O Os los, lanzamos una o los pregunta dos buenos, o complicada. los dos buenos. O los dos buenos, claro, que podéis decir, podéis estar de acuerdo con nosotros, porque nosotros en ningún momento hemos dicho que sean malos, al contrario, nosotros alabamos a los dos emperadores con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero con las circunstancias que le tocó vivir a cada uno de ellos. Pues sí. Bueno, yo Nos despedimos ya si quieres, Sergio, hasta otro sí. vídeo. Ya buscaremos a otros personajes. Ya intentaré, Sergio, algún personaje que te dé a ti un poquitín más de rabia para que no estés de acuerdo conmigo. Y yo sé que tú harás lo mismo. Así que nos despedimos. En esta ocasión, suscribiros, como decís, tanto a Sergio, YouTube, Sergio Alejo Gómez en YouTube, o Lindom en Roma en iVoox. Os suscribís y os avisarán de estos programas, ¿no? Vamos a acabar esta vez con otra frase que me gustó la última vez que la hice, que es Roma locuta, causa finita. Hasta luego. Hasta luego.